La preview. La preview de No Warhammer 40.000. Es la preview de esos juegos que ha dejado Games Workshop de lado. Bueno, no de lado, pero bueno. Vamos a ver cositas. Ya verás tú, ya verá ella, ya verá él. Madre mía, madre mía. ¿Qué cositas nos van a traer? Nos van a traer. Como no hay música, yo canto. Como no hay música, yo canto. Madre mía, que se nos viene con la Warhammer Preview, no de 40.000. Estoy solico y la gente se va. Estoy solico y la gente se va. La gente se va porque estoy cantando. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Khorosu comentando y bienvenidos a este vuestro canal pues de Necrones, juegos especialista y hogar de los tres para torpes. La preview de Warhammer, de no Warhammer 40.000 y estoy solo porque Max no puede lanzar, Dar está ocupado, no sé si Bumper querrá entrar, Jano o Alex. Muchas gracias, Joshua Rojo, vuelta de la tía. Muchísimas gracias. ¿Qué iba a decir? Que como siempre, pues agradeceros que estéis aquí, dejadme un like si estáis en YouTube o dejadme un follow si estáis en Twitch y si no estáis en Twitch todavía, id a Twitch y darme a follow. Madre mía, madre mía. Sobre todo, pues compartir el directo, pues para que mucha gente sepa que estamos de directo. Buenas tardes a Antonio, José Antonio Bustamante, Wolverine Brushes, a Locos y Gustavo y a más gente que irá entrando. Pero bueno, a ver qué es lo que hay. Yo pensaba que iba a poder lanzar porque tengo a mi suegra en casa, pero se han ido a comer mi futura esposa y su mare al centro de la ciudad. Y he dicho, pues mira, pues voy a aprovechar y voy a lanzar este ratico y a ver cositas. Tengo abierto el Twitch. Tengo abierto el Twitch. Y nada, ¿cómo estáis? Espero que estéis todas y todas y todos bien. Yo con muchas ganas de volver. Esta noche, por cierto, habrá otro directo One More Time, porque ayer no pude hacerlo, así que esta noche haremos el sorteo de el expositor de Banach para vuestras miniaturas, el de CD Miniatures, el Starter Set de 1765 John Ordai, de AK el set de pinturas, de multiverso, en la Combat Patrol, la Star Collective, la Vanguard, la Boarding Patrol, o 70 de descuento en la página web, que podéis conseguir el 20% de descuento en Multiverso Warhammer. El diseñarte solamente para Patreons tendréis la camiseta o la taza. Y de White Angel, que estuvimos hablando con él hace unos días, vamos a sortear su Coronel Lion y sus 3 águilas gigantes. Eso será esta noche que toca también. Y vamos a ver, por supuesto, el junio con Khorosu. Es el reto pintura que lanzamos todos los meses, en el cual tenéis que pintar miniaturas de lo que sea, de lo que queráis, todos los meses, que entren en ese mes y lo podéis subir. Pero a partir ahora de julio, como Instagram me está dando muchos problemas, uy, Nor, Far, ¿cómo se llama? ¡Abraxas! Gau 8, ¿Cómo? Estaba diciendo, muchas gracias, Abraxas. Instagram está dando un por culo que no veas. He decidido que ya no vamos a seguir con Instagram. Nos vamos a meter todos al Discord de Khorosu Wargamer, un Discord que está triste porque hay poca gente, así que vamos a meternos todos al Discord. Os voy a pasar el Discord para que os podáis unir. Y a partir de ahí tenéis una sección que se llama Reto Pintura Mensual. Y a partir de ahí quiero que subáis las fotos. Quiero que subáis las fotos ahí, todos los meses. Porque se pierden fotos. En Instagram los hashtags no van. Están hechos un puto fiasco. Así que todas las fotos de la pintura se van a hacer en el Discord. Así que lo podéis meter ahí. ¿Qué me contáis? A ver si muestra el nuevo tanque de vapor tiene patada de araña. No. Buenas tardes, Nova Mariscal. Lema, buenas tardes. Buenas tardes, Joshua Rojo. ¿Expectativas para esta preview? Ninguna. Va a ser una puta mierda, como casi todas las previews.
Khorosu, al final tú entraste a Leviatán. Sí, yo soy rojo. Ayer recibí mi cajita de Leviatán gracias a Multiverso Warhammer y también aproveché para conseguir refuerzos para mis Necrones, mi Deadgar y mi culto Genestealer. Me pedí, aparte de la caja de Leviatán, me pedí un destructor pesado Locus, ya tengo los 3. Una cajita de Lisgar, ya tengo los 10. La personaje del culto Genestealer de las bombas. 2 cochecitos, 600 de Edgar, ya tengo 3. Y el señor de la violencia de Edgar también. Así que sí, tengo ganas de pintar. Tengo ganas de pintar vamos, creo que voy a dedicarme estos meses a pintar la caja entera. Así termino de pintar mis tiránidos. Termino de meter más refuerzos para mis ángeles oscuros de la redención. Y voy a pintarlos, de mis tiránidos, por ejemplo, ha dicho Joshua, voy a pintar con el estilo de la flota Behemoth, la flota roja y negra, con las líneas azules. Esa me gusta a mí, no sé por qué, me gusta. Así que lo voy a pintar negro y rojo con líneas azules. Sencillo, rápido y que quede bonito. ¿Qué ha pasado? Sí, sigo aquí. Quedarme la llamada, sí, sigo aquí. A ver qué dice de Epic, que han puesto un post cómico. A ver, Epic de Energía de Horus. Qué juego tan fácilmente impresionable. Impresionante. Warhammer. Quitamos la música, que luego ya... a mí me gusta dejar un poquito aquí el chat. Me gusta dejar el chat porque así... A ver. Mira. Me gusta dejar el chat. ¿Sabéis por qué? Porque no mucha gente le hace caso al chat, aunque esté en inglés. Aquí hay mucha gente que es fan a tope de Workshop y a veces tienen razón de lo que digan. Así que es importante saber lo que dice también la gente. Ahora mismo tenéis en el directo a 5.500 personas. No sé yo qué haríamos nosotros aquí con 5.000 personas. No sé lo que haría yo si tuviéramos aquí a 500 personas. Pero bueno, que compartáis el directo, por favor. Yo estoy solo aquí, no pasa nada. Esta noche directo y el lunes estoy en la cúpula copulando con Barbut, con Darth y con Max, hablando de todo lo que vamos a ver hoy. Así que todo queda en lo que yo quede aquí y en lo que yo diga yo. Y nada. Estás pensando, yo piensa, Camila, la flota camarada, el esquema de Behemoth, lo vi con la quitina en acabado brillo y está muy chulo. Pues sí, toca verlo. Como no, solo tengo 20. Tengo 20 no, tengo 10. Coño, lo diré. 20 tiránidos pintados, los gantes, 20 gantes pintados, pues puedo decidir qué cambiar, hacer como lo hice como pruebas y tal, pues me gustaba el esquema de color. Y tampoco tengo mucha cosa, tengo lo de Leviatán, tengo 120 gantes más, tengo un tiránido al lado, me tiene que mandar Max el señor de enjambre, pero el señor de enjambre está pintado de otra forma, luego tengo un carnicero que está pintado de otra, no sé, la verdad. Buenas Caesales, saludos a Andy. No me envíes audios ahora, estoy directo. Buenas tardes, cascarrabias. Y Jano está montando, el PC, la madre que lo parió. Ay, de verdad. Aquí dice la gente, AoS Tyrion. Yo creo que van a sacar otra edición de AoS. Van a sacar otra edición de AoS. Yo quiero que saquen más ratas. Pero bueno, uy, ¿qué ha pasado? Está Tinsun y se ha quedado ahí Black Heart. No, empieza ya. Ya está empezando ya. Se ha jodido. F. Venga, chicos, todo el mundo F. Joder, macho. La virgen.
Silenciado. Sabes que estoy en directo. F, todo el mundo F. F. F, F. Yo te pongo F también. F. F, F. Todo el mundo F, F. Se ha ido. Se ha caído el directo. No Warhammer, está 20 Ismael. Muchas gracias. MWeek 333 de la Cross fue ese follow. A ver. ¿Qué pasa, Ismael? ¿Cómo está, guapísimo? ¿Cómo estáis? No queda todavía mucho para la reedición. Que antes el libro también que todavía. Esa reedición. Es que ya. ¿Qué me importa a mí? La verdad. ¿Qué más dará? ¡Ay, que se ha ido! ¡Ay, que se ha acabado! ¿Qué le han dicho? Se han equivocado de botón. Han dicho ¡no! Ese no era de lanzar, ese era el de cortar el directo. La. De verdad. Oh. De 40.000 no hay premio. Exactamente. ¿Vosotros qué pensáis, chicos y chicas? ¿Qué va a haber? A mí lo único que me interesa son las ratas. A mí lo único que me interesa son las ratas. Y no sé para qué yo quiero más ratas cuando me puedo imprimir 40.000 ratas gracias a Racing Warfare y a Vinci Miniatures. Que por cierto, Vinci Miniatures me gustan un montón las ratas. No he cogido directamente la licencia porque ahora no tengo clientes. Ya nadie me hace pedidos en Francia. No sé si la gente está pasando del tema de la impresión o es que la gente se está comprando ya la impresora directamente y no están pidiendo ya. Así que por eso no he cogido la licencia de Vinci. Vamos, que Vinci tiene miniaturas guapísimas. Lo de no Warhammer, sí. AoS sale el año siguiente décima, para cumplir con el ciclo de años también. Y se marchó, y a su barco le llamó Hecho sin mar. ¿Y qué es lo que pasó? Que se hundió. Como aquel que se fue a ver al Titanic. Madre mía, lo que está pasando, lo que ha pasado, joder, madre mía. Pues ha ido. Yo creo que ha sido. Sí, Héctor, ha sido la mejor preview. Porque no han enseñado nada que no dijeron que no iban a enseñar. Han enseñado cosas que dijeron que no iban a enseñar. Y no han defraudado a nadie. No han defraudado a nadie. A nadie. Lo lógico sería que sacaran las cajas normales de inicio de décima, pero es que hoy no es el directo, hoy no es la preview de Warhammer 40.000, así que no esperéis nada de Warhammer 40.000. Para un encargo te puedo contactar por WhatsApp, por favor, Apache, me puedes, sí, por favor, por WhatsApp o por Instagram, por donde tú quieras, o por email, que mi email es khorosu@gmail.com, que fácil o poco. Veremos un francotirador subido, un ogro subido, un otro sagrado subido al altar. Yo ya me espero cualquier cosa. Otro sagrado toro. Shadow City, banda de Warcry de Cruel Boys, fue una suite estandarte de batalla de Bretonia. Pues a mí a Warcry ya es que me cansa. Warcry ya me cansa. A ver, voy a refrescar la página. No. Sí, ahora, ya está. La previo de No Warhammer 40.000. Madre mía, la previo de No Warhammer 40.000. A ver, las últimas bandas que han sacado de Underworlds estaban muy chulas. No juego a Underworlds, pero la banda de Skaven estaba muy chula, la banda de los números estaba muy chula. Y aquí las tengo las dos, porque las otras dos bandas de las otras dos cajas las hemos sorteado aquí en el canal, porque no voy a poder más jugar aquí a Underworlds, la verdad, pero sí los quería pintar para tenerlas y usarlas en otra cosa. En otra cosa, como Morheim, porque Barbut y yo vamos a contracorriente del mundo. Saldrá Morheim. Morheim va a salir. Quizá hoy no. Y quizá mañana tampoco. Pero Morheim saldrá. ¿Cuándo? No lo sé. Pero algún día. Cuando ya la gente se canse de utilizar el Word y diga a la gente ¡ah! ¿Dónde está Morheim? ¿Se llamará igual de Morheim? Pues no lo sé. Yo espero que sí. No lo sé. No lo sé. Yo lo que estoy esperando es dónde está la nueva IP. ¿Dónde está el nuevo juego de especialista? Porque Aeronáutica Imperialis vino y se fue. ¡Hasta aquí los dos! No está calvo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el nuevo Space Hulk? Que por cierto, Game Workshop, he llamado a tu madre. ¿Sabes? Escúchame, Game Workshop, he llamado a tu madre. Y tu madre me ha dicho que va a hacer un directo conmigo. No por no. No. Va a hablar contigo, y lo voy a grabar. Con tu madre. Sí. He llamado a tu madre y tu madre te va a echar una charla, ¿vale? Cuando salgas del colegio,
Ya verás tú. Y esa conversación la voy a grabar. Ya verás tú, ya verás tú, ya verás tú. Una pena que no sacarán la escala suelta. La sacarán a Braxas. La sacarán. La van a sacar. Voy a darle un poquito de voz porque no lo estoy escuchando, la verdad. Now we've got all the things lined up. Do let us know where you're watching from. If you're tuning in from somewhere around the ¿Lo oís world, bien? always ¿Lo oís nice to demasiado see fuerte? where you ¿Demasiado guys are tuning flojo? into Warhammer at the moment. And also, let us know what hobby you're up to at the moment while you're watching. Alex, what's No me your pesa un hobby videojuego. table? Gracias, Chelunita, por ese follow. Alright. Very large 40k-ish box on it. We're but not allowed to talk. no. Not allowed to talk La about that. personalidad, sí. so No, no, I'm no, no, no. some No la personalidad, no. He llamado a la madre de Very Game nice, Warfare. very dragon vampires. Ya What veréis. yourself? Very cool. So I've also been painting some of the games Ah! I shall not name. Thomas But I Pirinen have está enseñando also de been, Trench playing Crusade. quite a lot of, Warhammer 2 lo Warhammer dejarán para algún Age of becario de Game Sigmar Warfare. Sí, recently. Trench My little Crusade boys had está, some es new super models grimdark. load recently. Very cool. So Super I'm really grimdark playing Age of Sigmar, y playing a ver qué tal Oryx. sale. Va a Maybe ser diferente. Oryx in this preview, maybe. Who knows? Decidme, ¿escucháis bien a estos dos cabezas? Australia. Soy un poco flojo. ¿Lo queréis que lo suba un poquito más? Que tampoco quiero que se... Yeah, thanks for tuning. Thanks ever so much for tuning in, guys. Thanks for Suba un tuning in. poquito más. Alex, Un what are pelín, you venga, sube excited un pelín. about, seeing today? Have you got any things your IPs or worlds Lástima que yo estoy solo, you're particularly pero bueno, hoping es for lo or que looking hay. forward to? Por lo menos he podido lanzar, porque hoy no me tocaba trabajar este sábado. Warcry, Age of Sigmar, a little bit of the old He hecho world. sin más, pues venga. A ver, gente del chat. La gente que está aquí en el chat, aquí, lo de arriba no, If you guys aquí. are on, Poned social un media, and I assume you 1, probably are because you're la sitting gente there que on, juega actualmente a hecho for sin Twitch más. right now. We did Venga, put out a little bit of a teaser ponedlo. on Escribid our, en el chat, Warhammer 1, Facebook and our la Warhammer gente Twitter juega about 2 hours. So if realmente, you've not seen that already, la while you gente were juega, esté jugando just poking your head in, actualmente quick y give it a le watch dé and see bien if you a can hecho decipher sin más. it. Venga, It's pretty chicos, subtle. I think it's pretty subtle. escribid uno ahí, venga. But you guys Para might que yo be able to work sepa. out one of the things that No, might be on its way. We've 1, got loads of la really gente fun que stuff, juegue to show you. actualmente. Yeah, 1. I think I'm quite excited for some Mortal Realm stuff. So I'm loving Age of Sigmar. ¡Oh! It's a really great game. Ejecutor. Miki I like Ángel, them at 0, Oryx, but I'm 0. also quite ¿Por qué excited about ponéis City 0? of Sigmar. 1, digo, la gente It's a que... really big thing for No, Mortal Realm. Age of Sigmar. La gente que juegue Age of Sigmar que escriba 1. Tampoco es muy difícil de entender, hijos míos. We did. A couple of little reveals have come out on Warcom since then. No va a ser super limitado porque va a ser precioso. Porque cuando saque Battlefield Gothic, haré clic y hará mi persona. Y aparte de que tenéis a Tissel Fleet en One Piece Rules. Tenemos a Ejecutor, a Sergio Romera López y a Turcarcillo que juegan a Hecho Sigmar. Porque han escrito el 1. Tenemos a 3 personas. De las 90 que estamos aquí, tenemos 3 personas. Vale, gente. ¿Quién juega aquí? A Underworlds, que escribe 2. Que escriban 2. Gente. Chicos, que yo os leo. Chicos, que yo os leo. Escribid en el número 2. Los que jugáis a Underworlds. Porque no soy un androide, Chilunita, soy el jefe de los androides. Con lo cual soy superior a eso. A ver qué pasa ahora. Más cities. Launchbox. Sitio sin más Launchbox. Caja de Launchbox. Señora, ¿dónde va? Uy, qué triste eso así, ¿no? Y marchando la carga. Talia Vetra. Qué bonito ese. Pedazo de alas. Mars City. Madre mía. So this is the free city, tenemos the cities gente of en el Sigmar, and tenemos some glorious new a miniatures on the way. Lord So there is Dichichi, a new Moji, launch box Cor, to take Lord back today, Dichichi, and also an Ejecutor, incredible Sergio new character. López. So let's have a look at the launch box Una first. mantícora, no es Some una of the mantícora models, realmente. that are in this we've seen before, Recargadísima, some new things in there as well pero to talk completamente about, recargadísimas. but much like we've seen with some of the other really significant major army releases for Warhammer. Esto será una caja de Sigmar and Warhammer ejército, esto no 40,000. será una Star The Collecting ni first la place Vanguard. you'll be Esto es able to caja de hold ejército, some of these new 180 miniatures euros and the new mínimo. battles. It's going to be in this 5 de box. caballería, Alex, 10 de what can you tell us about this? infantería y As you 3 said, we've seen some of these personajes. before. We've seen the Cavaliers Bueno, at the top. We've y seen luego the veremos steel luego helms down there, and we've had the Marshal comandante Relic en Envoy that was looking for Warcom. Mantícora. Era Mantícora, ¿no? Indeed, O estaba pensando en una and there quimera was yo. something we haven't seen before. En Single Mantícora, numbers sí. there in the middle. Oh, En Mantícora. En Mantícora it's all right, aparte. move on. Se nos queda So fuera yes, el so ogro this is the bombero. Free Guild Marshal and the Relic Envoy. Now you don't get to be, top dog
Marshall Free Guild and Relic Envoy, con 3 tipos diferentes de montaje. Martillo, yelmo, doble pistola. La doble pistola me gusta. Y espada y escudo. La espada y escudo es súper clásica. Súper clásica. Y el enviado de la reliquia también. Parece que está llevando a un familiar de paseo. La quimera de 3 cabezas, sí. Grifo. Pero es que el grifo es con cabeza de águila. Un grifo. No, es que es un león con espada en su mano izquierda. Bueno, no es que tenga la mano izquierda, sino que la está sujetando la espada en la mano izquierda si hablas del Relic Envoy. Yo las veo súper clásicas, recargadas. Alquimista, forjador de guerra. So I think you can gain some things just by kind of having a look at the miniature itself. It's obviously magical in some nature. He's a master of metal. What? What is this model? What's going on with this character? So there's a little mantra. What? ¿Qué es esto? These specialist wizards, they're basically seconded to the free guilds. Que tampoco es un alquimista, es un alquimita, es un alquimita. Forjaguerras, forjador de la guerra, muy caótico, no, pues no es caótico, es de Free of Sigmar. Free Cities. Lleva un caldero ardiendo con él andando mientras sujeta una pinza de herrero gigantesca y está sacando un tesseracto ardiendo de ahí, mientras le brillan los ojos porque ha mirado demasiado tiempo la tele. Madre mía, madre mía. It's got quite a nice kind of battered look to the miniature as well, which kind of leather apron to protect it looks like a huge, heavy kind of forge's apron, doesn't it? Madre mía, madre mía. There is quite kind of reminiscent of your kind of Stormcast helmets, but much more. No he visto que tuviera con el escorpión, es una mantícora, entonces es guay. Me gusta el pintado del guerrero. Hace mucho de estas minis. Estas minis piden pintado la Chinsu. Sí. Para rifar los humos de la drogaína. El del puchero. Ya está. Javi Báñez. Acabas de bautizar esta miniatura como el del puchero. Va repartiendo puchero por la gente. Vamos, gente, que lo vemos calentico. A esto ya lo vimos. La gente que se haga esto se va a hinchar a pintar detalles. Porque no están recargados ni nada. Aunque por cierto, los escudos me gustan. Los escudos me gustan. What do we know about the Free Guild steel helms? Now we can see the whole unit altogether. So these guys are the basic infantry of the cities, and so they tend to have come from, say, the common folk and various preachers and stuff. Esta caja de campaña entre 170 a 180 euros. O no, porque bueno, Hecho Sigmar suele ser un pelín más barata que Warhammer 40.000. Así que a lo mejor te cuesta 150, 160 euros la caja. Va repartiendo chiles por la batalla. Para que tengan turbo, para lanzarse a la carga. Me gusta que no sean tan tíos cachas, que tengan pinta de rasos, algunos con su barriga. Sí, si esto parece que es eso, la típica guardia de las ciudades, tipo milicia, pero que lo han subido un poquito más de rango. Se supone que estas minis van a ser compatibles con antiguo Underworlds. Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. ¿Por qué me recuerda a Halflings? No sé, pero a mí me recuerda a Halflings igualmente. Los cascos parecen orinales. A ver, los cascos son cagaderos portátiles, porque eso llevan el pincho, ¿vale? Van el pincho así y esto. Se quitan el casco, lo clavan en el suelo y ya eso ya está clavado ahí en el suelo, no se mueve y se bajan los pantalones así. Bajan los pantalones así y se quedan así. ¡Oh, los chiris del alquimista! Claro. As it were, not wearing a helmet, and whilst everybody else has swords and shields, he's got a club. Yeah, very cool, very cool. Yeah, lovely little unit there. So here we are. This is the Free Guild Cavaliers. So we're not going to dwell on these for too long, but we have seen this unit recargados hasta la this is your saciedad. heavy cavalry, effectively, for the Free Guild. Los caballos.
Cada vez un pelín raros, con muy poquita cabeza los caballos, muy poquita cabeza. También tuvimos un debate sobre el tipo de composición del jinete con las cabecitas y tal, y con las piernas, no sé qué. Madre mía. And then inside the Cities of Sigmar launch box, there will also be the first chance to get hold of the new Cities of Sigmar Battle Tome. El Battle Tome con las cartas, con los estos, muy bien. Acaban de publicar en Instagram novedades de Euroseries antes de que salga. En su línea de Black Rock Library. En su línea. ¿Para qué vamos a ir en orden y vamos a hacer las cosas bien? ¿Para qué? ¿Veis? La cabeza de los caballos parece desproporcionadamente pequeña. La pone ahí arriba. La gente quiere Scavens o World. De Underworlds han dicho que van a anunciar solamente una miniatura. Y como la última vez anunciaron una miniatura de Bretonia, esta vez va a tocar un monje de Khemri, un sacerdote, perdón, de Khemri, seguramente, segurísimo. Y aquí está la manticora, que en vez de cola de serpiente ha puesto cola de escorpión. Muy chula, la verdad. Tengo sentimientos encontrados con esta manticora. Las alas están mejoradas que las últimas miniaturas que han sacado con alas. Me gusta la cola de escorpión. Me gusta la cabeza. Las patas están un poco extrañas, como siempre, piedra táctica. Y lleva pues un pedazo de trono con su jinete. The lion might be the best model of the year, but I don't think that they everyone realized which lion it was going to be. I think me gusta la cola de escorpión, básicamente. This is going to be an awesome treat for painters. If you're Escorpicora se llama en el Héroes. It doesn't matter what army that's in. I want that army because that model is muy sencilla la mini. Yo metía más detalles, claro que siempre. Más detalles. Pues te iba a decir una cosa. Al Parrot, nadie te obliga. Si tú en Slave puedes llevar una mantícora, coger esta mantícora y ponerle un caótico encima, y utilizar este. Porque miniatura oficial de Games Workshop es 100%. The manticore she's riding is very cool. We've seen manticores before. We've seen kind of like chaos incarnations. This is a much more kind of noble beast, so you've got a much kind of more proud, noble, I suppose, realistic-looking lion rather than a kind of chaotic beast. Mucho trono, does still have a massive scorpion tail on it. Sí, acabo de llegar. Mucho trono. Creature. Very noble kind of eagle pinions coming out the side. Mucho trono. Lots of porque en cuanto empiece a volar, and stuff on it as well, so it fits, even though it's a kind of con la presión de la silla para atrás. Really nicely into the rest of your army. You can paint. Sí, 100 pavos y pico va a costar de mantícora, segurísimo. Lord Triquiche, segurísimo. Táctica no, escombros operacionales. Son OP, ¿no? Son Spec Ops. Son escombros Spec Ops. Parece un váter con cisterna. Pues, Mazinger, no te digo yo que no. La cabeza de león es muy fantástica también, por cierto, no es muy realista, pero Oriolero, de espectacular, yo me la veo bien. Yo la veo que está bien. En la línea de Games Workshop Cities, no la veo. No está en la línea de ser de las mejores miniaturas del año, pero está bien. Yo la veo interesante. No me la pienso comprar ni de coña. No me interesa, pero la veo bien. Las alas es la que quizás no me llama mucha atención. No, hombre, si no está mal pedir detalles, pero que detalles a punta pala, la gente que pinte se cansa de pintar detalles. Con las alas hacia adelante, bueno, no está mal. ¿Vosotros qué pensáis? Una falla muy chula. De elegía 2 versiones más de Cerastus Knight en Instagram, Acheron y Castigator. Pues aquí lo tenéis. Porque ya lo habían puesto en Instagram, así que...
Acheron y Castigator. Lanzallamas con Gatling. Muy chulos. ¿Esto se puede usar en 40.000? No. Casi nada de lo que puedes utilizar en energía, por no decirte nada, lo puedes usar en 40.000. Ya han dicho que no. Lástima porque aquí tengo mi gesto de caballeros imperiales, que a eso le vendría muy bien, pero no se puede utilizar. So, two brand new Horus Heresy ear. ¡Las ratas! ¡Las ratas! Nos comen las ratas. So first off, we got the Knight Nos comen las Acheron. ratas. Nos comen. So the Acheron is essentially a terror weapon. Armed with its Acheron flame cannon and a Reaper chain fist, it's basically deadly and terrifying. The speciality is basically extermination. Por cierto, no sé si te he dicho, Ejecutor EU también, muchas gracias por ese follow, que no sé si se ha aparecido o no. Ejecutor. Sí se puede según la app. Because they tend to do it involuntarily. Vamos a ver eso. Basically suffer. Como Freelades, entonces se podrá. Pero tampoco te digo yo que te va a durar eso mucho, porque ya anunciaron que casi todo iba a entrar a Legends. You've either got to do it involuntarily as kind of a form of duty, la app. Or you have to be a bit, Battleforge. to embrace it. Imperial so Knights. In game terms as well, this is a short Venga. range knight, so it doesn't have the kind of Allied long range firepower units. that we've seen on some of the other things that they'll be able to have in that army. Allied units puedo meter, no puedo meter Allied units. En Battle Line tampoco está, y en Character tampoco está. Aquí no está la datasheet para meter los caballeros imperiales. Bueno, pues caballeros cestus con diferentes opciones de disparo y de cuerpo a cuerpo. Para Herejía de Horus, que Herejía de Horus por supuesto lo está pegando súper fuerte en Estados Unidos. No me extraña, la verdad. Muy alto. Hombre, es que estos son más... Están más rectos. Los de 40.000 están más achapaos. Estos están más rectos. Vamos a ir por ti. So both of these new knights on their way in plastic. Ay, de verdad. So these have been available previously in Forge World resin. Really nice kits. If you've got the Forge World resin kit, you absolutely carry on Forge using World. them. But the new plastic ones have got. Básicamente es cuerpo de plástico. Cuerpo de plástico. Los restos en Forge. En resina de Forge. Gracias, Workshop. Into the gun is really flexible, so you can put the cannon in almost any position, so you can have a lot of. No, es que anunciaron el Cestus. Estos son los nuevos kits en resina. No, que se el plástico, he dicho. Ah, sí, te lo estoy escuchando muy bien. Todo plástico. Ah, muy bien. Mid-slice sort of thing, so they lend themselves really well to kind of painters and converters and people who just want to put them in a really cool pose, because it's just a big cool model, isn't it? You want it to look cool. Towers over the other knights. Yeah, it's about a head taller than most other knights. Estoy asistiendo, sí. A knight paladin or something in this. Todo plástico, vale, pues todo plástico. Primarily designed for use in Horus Heresy games. You can use these models in Warhammer 40,000 as well. Vale, sí le puedes utilizar en Warhammer 40.000. Te acaban de decir, sí se puede. Very, very cool. We might have a little bit more Age of Darkness-y related stuff later. Se puede utilizar en Warhammer 40.000. Lo acaba de decir. Se puede. Ok. Ya está confirmado. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ratas! Ah, no, esto es una banda de Underworlds, de monjes de plaga. ¡Ah! Perdón.
So, a new Warhammer Underworlds warband for Skaven Clans Pestilence. The Claw Pack. What So this is Skabek's Plague Pack. 6 absolutely fantastic brand new models. This is the first Pestilence release in a decade. Yeah, long time. As you can see there, they come with a little pet pack because everybody loves a pet. All the best Warhammer Underworlds warbands have a pet. Indeed. So the Clans Pestilence, they worship the Great Horned Rat in form of the Great Corruptor. And what they seek to do is basically unlock the 13 Great Plagues, which have been scattered by the Great Corruptor, in order to basically bring about a kind of diseasey, sticky apocalypse type thing across the mortal realms. They've managed to achieve 9 of them so far, following clues in their Liber's Pestilent. So they're doing pretty well. And Skabek has basically followed these clues down into the Weird Hollow. So the Weird Hollow is the tunnels and caverns and stuff that's below the Gnarlwood, sort of infused with the same arcane energy from the Eye of Chotek. Pues sí, pues deberían actualizarlas todas las manjas de plaga. Corrupt and transform you. Or the temperature will muy chulos, tío, muy chulos. Freeze and burn you. So, you know, it's not the best place to go. Me ha sorprendido, la verdad, que otra banda de ratas, pero de monjas de plaga completamente. Y la rata con la Warpstone me encanta. La rata con el Warpstone me encanta. The Warhammer Underworlds warbands are almost universly beautiful archetypes of the sí, claro. that they represent. Andy, este tipo de pintura te está pidiendo mugre a punta pala, son de Nurgle, son de la plaga. Bueno, de Nurgle no, perdón, de Nurgle no, son de la plaga, no es lo mismo. Pero me gustan. El humo... Bueno, el humo lo veo un poco quizás excesivo, pero el Greysir me gusta, de la plaga me gusta bastante, la ardita me gusta. Morheim, sí, completamente. Meterías a esta banda de Morheim, pero 100%. Ahora falta saber, esta banda va a estar one more time otra vez secuestrada en otra caja de inicio. Me van a obligar a comprarme la caja de inicio y sortear la otra banda. Dejaste morir en Morheim porque tienes Frostgrave. Tengo muchas ganas de jugar a Frostgrave. No, tengo muchas ganas de jugar, pero no encuentro a nadie con quien jugar. No está suelta. Bueno. Esto es la cajita de la banda. Sí. No me fío de nada. No me fío. Tu Castillo, José Gutiérrez y Lord Kitchen. No me fío. No me fío. No me fío. Y si está suelta, pues mira, una que va a caer más. Una que caerá. No son caras. Creo que están a 40 euros ahora, o menos de 40 euros. Todo el mundo que siga. Que no me. Warmaster Revolution puede jugar a otra escala. No. Warmaster Revolution es 10 milímetros. Lo que hace la gente es al revés, es, por ejemplo, coger Kings of War y jugar Warmaster con el Kings of War. 4 euros, pues mira. He's okay in a fight. You've got quite a lot of models in the warband, so he can take the hits, he can dish them out pretty well as well. Sí, la banda de Asesinos Scaven no está todavía, suelta. Inspire condition is about corrupting territory, so that's the thing these guys are trying to do on the battlefield is effectively get. ¿Qué ganas tengo de que saquen de que ya se pueda comprar el libro de Warmaster Revolution en español? Tengo muchísimas ganas de comprármelo. Muchísimas ganas de pintar todos los hitos que tengo de Warmaster y que la gente me pida ejércitos de Warmaster completos. Bueno, las reglas de la banda, seguramente todo esto lo podréis, si os interesa mucho, os recomiendo que paséis por... Muchas gracias, solo yo, por ese follow, que os paséis por el canal de Martillo del Inframundo, que ellos son específicos y hablan específicamente y son más expertos en Warhammer Underworlds, así que os recomiendo su canal. Os podéis meter ahí. El Martillo del Inframundo. Lo tengo todo de Warmaster. Tengo todo de Warmaster. Lo que no tengo es licencia para vender.
Tendría que ser por encargo. And that's it. With 6 of them on the team, No, esto es one of them was Underworlds, the- solo yo. of the sort of elite forces. So you're able to Ha kind of anunciado run around nueva a little bit. caja Yeah, they are tricksy, so they're still de skating, nueva so caja de they're Cities of quite Sigmar completa, relatively con un intuitive for nuevo being, comandante Mantícora. a bit Para nerdy Herejía de around the Horus, edges, dos nuevos but Cerastus, con they're still, equipamiento you know, nuevo, they're relying todo en on the numbers plástico. as much as anything, Y la de and Underworlds, una making banda sure nueva that the de tricks go their way. ratas So in de a la straight plaga fight, para yeah, you Underworlds, probably pero aren't gonna win preciosa most of the time. para No, Morja en but they otros never juegos de bite in a straight fantasía. fight, so it's always gonna Preciosa. be, Y como dice mi gente, aquí looking mis to do androides, something which que va a salir this is quite a suelta, fun card as well. This is saldrá Khorosu, suelta, the Great pero bueno. Corruptor. Luego, si So basically, if saldrá your, suelta. leader ¿Vale? dies, Saldrá suelta. one Pero of si your luego viene forces secuestrada en otra returns caja, to his plan no, full time, no lloréis. you can do that. Que ya lo dije. Pero bueno. Y si sale suelta, diré, ah, pues tienes razón. There we Tienes go. razón. Right. Okay. Staying in the Mortal Realms for All now. World That Tetrapush was va a Warhammer ser Underworlds. una We've got a miniatura little y bit va a of ser something un to show you sacerdote from Kemri. other skirmish Ya games está. set Eso es within lo the que van a Mortal enseñar. Realms. Something Lo new han from dicho. Warcry. Take it away. Dijeron que iba a ser una miniatura. Venga, Warcry. Warcry con nueva banda. Un babuino. De Cruel Boys. The Monster. Babuino. Recitador. Cazador. Robahuevos. Ahora es curiosa esta banda. De Cruel Boys. Está curiosa. Yeah, so these are brand new Cruel Boys warband. Pues solo yo, si viene desde Age of séptima, Sigmar, Warcry. estamos ahora mismo en décima. Really Si cool. hablas de Warhammer. Acaba de empezar décima edición, así que hay muchas cosas nuevas. Esto es Warcry. Babuinos, cazadores, personajes robahuevos. Son robahuevos. So the monster killers, as their name probably suggests, is that Monster- they hunt monsters mata and kill monstruos. them. However, that is not their only Un poquito task. inspirado, So these guys are un pelín big on inspirado catching monsters. en Monster So, Hunter. If you want to wrangle a massive beast, you Un send pelín these guys inspirado en out. Monster You'll Hunter. notice a lot of Un their pelín weapons, solamente por they el tend tema to de be robar the los sort of huevos injuring weapons or the y el hard tema wounds. So you've got the de beast knob up front, llevar it's covered la in ropa y trinkets llevar and los skins, materiales hechos de los runs the monstruos. experience, Los traps, babuinos, traps, los because baboons, they're more no lo than entiendo, than pero rope. no los veo mal. Me gusta este de aquí. Este And that baboon me trident, gusta. as you can see, is roped to him, so he can throw it. Son babuinos. Kind of Skew with the monster, wheel the reel prey it in back sort of in. thing. Yeah. And they work very well. No es un as a hombre lagarto, skirmishing es unit. el Cruel You've Boy got, que se ha puesto la piel de un hombre gnarled lagarto. howlers. Those are the monkey Epic tiene versión style, nueva. Epic va, characters there. supuestamente They va a give you a little aparecer hoy, speed. pero ambientado en Basically, the idea Herejía for de them Horus is that solamente. They scream, they shout. They're a little bit dangerous. Pone but their Underworlds. main trick is to be both a distraction and to kind of scamper up trees. Pero and si steal ponía que era eggs. Warcry. You'll notice there you've got a clutcher grot because every good warband needs a. ¿No ponía Warcry? Because you can either throw a grot at the problem as bait, or as you can see there. ¿O es que yo he visto mal? Because these guys are a little bit cleverer than the average orc. So instead of facing, say, some of the mightiest alpha beasts of good, ¿Ponía Warcry o ponía Underworlds? steal an egg, raise it, and then it's slightly easier to deal with. So these fit in with things like your breaker bosses, That's it. other kind of monster Sí que- gamers within the Cruel Boys. They go Ponía out Warcry, into ¿verdad? the Pone wilds, Underworlds. find the eggs of ferocious beasts. Mira, and que creatures, pregunta, ¿pero esto es and Warcry o es bring them back Underworlds? to kind of break in training sort of thing to be part of the Cruel Boys forces. That's it. You've got the Todo next mal, ones como there, dice they're the Barbut. ones that- Todo mal. little No bone saben helmets, poner, no saben ni en couple qué of banda va a hides, salir things they esta kill, banda. but Si really va a you salir can en see their Warcry job o is va a to salir en to Underworlds. corral, to kind of get the beast in place so that beast knob can take it down. Todo You've mal. got not shown in the picture. You've got the Baller Boys, and they were the ones from the video that seem to be calling out. And their things, they whoop, they holler. They've got those drums that they beat erratically, basically as a combination of a distraction or to sort of deafen and disorientate. Or like a lure sort of thing. So if you can get the, you find like a swamp dragon or something. Esta you va get to a follow ser those guys Underworlds, away from its nest, Ves a mí. send in the grots to grab the eggs. Esto es and Underworlds. get off. That's it. Cool, very cool. So, Todo we've got mal. These, obviously, these will also be usable in Warhammer Age of Sigmar. Sí, as pero well, lo so ponía en el quite sure, vídeo. I'll be picking up some of these to use in both Warcry and Warhammer Age of Sigmar, so I'm excited about that. Great, okay, so moving away from the Mortal Realms, we do have something Que podías to show usar you en Warcry y from Age of the Sigmar. Outworld. So, Madre mía, esto de no here is, escucharlo bien. a cool new model for you. Levanta las banderas alto y carga hacia la victoria. Ah, pues no. Otro betoniano. Nanoniano.
Otro bretoniano. Ñanoniano de Nanoniano. Personaje. Sí, Underworld. Copiar cuadrada. Underworld, perdón. Mundo viejuno. Completamente. Por la gloria de Bretonia. So, a brand new battle Pues está standard chula. for Bretonia. Está chula. It's nice to see a Bretonian hero on a horse. El That's kind of portaestandarte how you de batalla. them most of the time. Con Battle pedazo standards, de of course, an yelmo, important part con el of, fénix, of Warhammer. If you play old escudo Warhammer y Fantasy espada Battle, en la, certainly will be en la, still en la in guarda Warhammer, y the con un old world mayal. battle standards, particularly Curioso. important to Mira, Bretonia. correcta, sí, It was correcta, always muy like a correcta. given that your army will have a standard of some sort. La veo hasta They love their sencilla. heraldry, and there's nothing quite as heraldic as the biggest flag you can possibly find. That's it. Alex, what do we know about this guy? So to bear the army standard, it's an incredible honour and is usually given Voy a to a preguntar. key hero, say an earl or a baron of note, or perhaps a peerless warrior like a marshal or a warden, because, as you said, particularly for Bretonians, the battle standard was incredibly Acabo de important. preguntar, me Even parece just as a resina hero plástico. They were always fantastic. También di que llega 15 años tarde, sí. Yeah, and you've got a lovely, nice open banner there as well, which if you're a painter, you'll be able to paint in whatever palette and colour you want. One of the things that you'll be able to do in Warhammer the Old World is you can either kind of lean into the classic A ver si style dice algo of esta gente. Bretonian army, which is every single model is a pageantry and a colour scheme unto itself of whatever story you want to create with that character, or you can lean into the kind of dukedom or fiefdom that your faction hails from, which is what's happening in this instance, where the model is wearing the kind of black and red heraldry of its liege lord, but you've still got a little bit of space in there to kind of throw in some extra kind of flourishes and touches. So the heraldry on the specific heraldry in the placement and the head crest and things like that will be nuanced to En that fin, specific bueno, item. personaje nuevo. Estaba mirando si habían dicho algo esta gente por el WhatsApp, pero no. Metra correcta para All World. Absolutely fantastic. There's a movement to them. They're very sort of static the first time round, where they're all. Pero vamos pieces de for the miniatura en size, miniatura, nice, de but, preview en preview. Nice to see them kind of posed a bit more interesting than Vamos just walking forward. lenticos. The Morning Star is very fun as well. It looks like it would make a mess of someone as it kind of Bueno, charges Morning Star, back. He's got a spare sword as well, just in case. He's got a shield there too. Really nice heraldry on the helmet there as well, a sort of phoenix pattern too. Got a crown around that, maybe a royal. Ya empezamos con los capitanes del World. Sí, pues mira. The horse itself is really nice as well, more detailed and kind of interestingly posed as well than. Todavía hay que llenar 20 minutos. A ver, el caballo me recuerda al típico caballo de Bretonia, el caballero igualmente, con una armadura bastante sencilla, sobre todo el yelmo, típico, con la pedazo de fénix encima, un estandarte que no está, al menos no está recto. Resina, le han dicho. Resina, Force World. Force World. Resina. Todo a Force World. Va a ser peor que Elegía de Horus. Van a sacar de All World, van a sacar la caja de inicio, la caja de campaña en plástico y el resto a pagar. A pagar en Forge, ya veréis. Me acaban de decir, llevan dos de Forge. ¡Epic! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonitos STLs! ¡Qué bonitos STLs! ¡Epic! Ya tenéis. Epic de Elegía de Horus. En esto voy a caer, por cierto, O la cajita Imperialis. Legión Imperialis. Caja Legión Imperialis. Y lo que he dicho al principio del directo, ¿dónde está la nueva IP? Aquí tenéis la nueva IP. Nuevo juego, Epic. Elegía de Horus. With a glorious new box set, and what you can see on the screen right now is the contents of that launch box for the brand new game. This is a really, really exciting thing. This is something we haven't really done as Games Workshop for a very long time. Vuelve Epic, señores. Obviously, we've seen Estamos Epic años scale 90, stuff vamos before in the shape of
Adeptus Titanicus and Aeronautica. But what we've got now is the ability to fully recreate the grand battles, the epic scale battles of the Horus Heresy, with entire armies of tanks and troops and infantry, backed up with Titans and aircraft and all sorts of stuff. So, el problema está en el precio. This is the box set. Alex, anything you want to tell us about what's going on here? We've got an incredible mixture here. So essentially, these are two armies that Los can ejércitos. face off, or you could maybe get the box yourself and combine them together, because say most O of dos the ejércitos expeditionary o forces, haces uno entero. that were part of the nascent Imperium, they had a combination of Son dos say, ejércitos Titans, o uno Imperial entero. Army Cuidado. elements, of the Solar Auxilia, and of the legions themselves. So there's no reason not to take all of these as one massive force. Yeah, so what we've got in the box, you can see there's plenty of Space Marines there. They are painted up in Death Guard colours. The Pintan de warriors Vigar, in tienes red and especiales. grey are Solar Auxilia. Solar and Imperialis, you've got Solar some Titans Auxilia. at the back there. And the way that Legions Imperialis works is that you take armies in detachments, basically. So you'd put those Space Marines together into a detachment force. Maybe you take the Space Marine tanks together. Esto es más grande que Epic, have ¿eh? them Esto es un fighting pelín más grande que alongside, Epic. troops from the Solar Son más Auxilia grandes, sí. and Que from, Epic era muy like pequeñito, legions ¿eh? also from Nighthawk Esto and es that más sort of grande stuff. que Epic. So as you say, Esto, Alex, if you want to, you can get this box and you can go Space Marines on one side, esto va a ser Solar Auxilia on the other carete. side, and you can fight it, or you can put it all together and form the start of a much larger. Esto Legions va a ser Imperialis, carete. which Puede ser is que sean gonna involve titanes all sorts de of other stuff. It won't just be this box. del There are juego loads este and loads of de things on their way for del Legions del Imperialis, Titanicus. to the point where you will be able to play almost anything you can imagine that's part of the Horus Heresy. No, will tanque no be llevan peana, nunca supplemented nunca for lleva Legions peana los Imperialis, tanques. at some Es point. Titanicus. So Puede que these sea guys, Titanicus. whilst they're painted as Death Guard, they're not Legion specific. So say you wanted to play Salamanders, for instance. Yep. You could do. Absolutely. So this is the box set itself. Legions Imperialis. Vale, esta es la caja de inicio. battles in the Directamente Age es la of caja de Darkness. inicio. Also comes with the things you need to play in there Caja as well. tal So you've cual. got the Punto. Para rulebook, comprártelo con and el you've ejército got entero, the con doble armies, ejército, con el libro y stuff con launched tal. alongside a whole range of other great things that we're able to use to play the game. So let's have a look at some of these models in detail. We've really zoomed in on these. These models are very, very small. To give you a sense of the scale on these, if you have seen the Titanicus miniatures or the Aeronautica miniatures, these are in the same scale as those. So we're going to Misma escala. epic scale. Carótica Imperialis They are y not quite the Titanicus. same size as the epic models that you might remember from 20, 30 years ago, which tended to have a fairly inconsistent size. Yes. They are sized exactly in proportion to the Titans and aircraft. that you've En already proporciones seen con in el ratio to Titanicus y their con size. el Aeronautica Imperialis. Darth tenía razón. So they stand pretty much bob on, Darth tenía razón. about Es un 1/4 poco the más grande height que Epic. of Esto es their, Epic Horus 2.0 Heresy energía de oro más grande. Porque muy, The demasiado scale, pequeño, demasiado is pequeño. worth noting, but it does mean that you can have enormous great armies. So some models on screen there. We've just seen some. Pues esto voy a ir a photos comprar. of the command squads. These are the tactical. Porque si va con el libro, legionaries, and you me get lo a sense quiero there about quiero how comprar por detailed el some of libro. these miniatures are. They are- Esto es 10, kind of- you can esto work es out 10 what the models milímetros, are. ¿eh? Probably, Mínimo 10 more milímetros. than you could say maybe for some of the really 10 classic 10 o epics. 12. But you can see even down to like the. Single ¿Cuánto va a islanders costar to- esto? to single rivets. It's incredible Entre what the 150 manufacturing allows them to do. Esa es a Tom Brady 82 por ese follow. A ver. The bases as well are Debería a little costar- bit thinner than Debería for costar other wargames, 120, that como we make mucho. for Warhammer, and that's because basically they just look better. Debería costar out there on the 120 como battlefield. mucho. So really, really cool. They got some assault marines there as well. You can see all the different. Debería weapons costar and stuff. 120 como mucho, pero those, esto, and looking aparte, very cool. los STL van a So I volar. think if you're looking at these now, obviously these are Van a these are quite volar los zoomed in. STL de estos. Van a That I would recommend if you're volar. interested in Legions Imperialis. Once you start to see these kind of pop up in stores and things, really get hold of them and have a really close look, because they are a wonder to behold. The level of detail on these is crazy. That's it. I did think maybe we should grab a box and show it off on Van the a turntable, but volar. you wouldn't be able to see them. Los Not really. STLs. Here we go, some support legionaries there. So these Yo ones con have todos los plasma STLs que weapons. I tengo don't de know who energía did de the oro, me lo highlighting podría on those montar plasma yo. coils, but well done, whoever that was. Incredible. Vamos a stuff. sacar el Epic. Caja de Lots of inicio, different con unit doble choices ejército o, with different o bots. You got con un some ejército Terminators in there completo. too, Cataphracti Terminators. Cataphracti And then you get some Contemptors. Dreadnoughts. y los So, Dreadnoughts. Somos de los the Dreadnoughts. Sí. Dreadnoughts in Legions Imperialis are Sí, stand a esto little lo bit pintas una shorter tarde. than a Space Marine in Warhammer 40,000. Los dos Warhound They are- Titanicus they are cuestan quite 60 euros imposing, para hacerse la idea. compared Claro, to the si infantry, son 60 but euros in a cada game that Warhound has en Titans Titanicus, and knights and all sorts of stuff, your Contemptor Dreadnoughts
quite sort of small. No, pero es que esto de energía, but va a ser still energía de very, oro very cool, solamente. fun models, and even some options in there as well. So you've got las cannons versus assault cannons, all sorts of different ways you can paint these up. There's some tanks Muchas in gracias con there el too. hobby, voy a traer Loads tía. of really cool Alright, different llevas choices. ya So they've got some Sakara 31 battle tanks. mesesacos, tío. Qué The bestia tanks are eres. particularly 31 impressive, I mesesacos. think. Yes, because they've got the same Ah, amount no, of 60 euros de detail, Warhammer. Bueno, they're just size son smaller, so, 60 euros por dos you know, if you Warhammer have a hard chiquitillos, time ¿eh? painting Es mucha tanks, pasta. this is going to be the same, but smaller, so it'll be easier. If you've painted up any of the aeronautical Yo creo que or the costará como Mechanicus mucho. miniatures, you'll get a sense of the scale of the things like the rivets. Honestamente, And, the sizes and some of these 180. level of detail, and they're the same kind of level of Esto va a costar 180 euros. Si fidelity aparte and kind of perfection, I va guess, con el as libro, you've va seen con las them. reglas, va con todo These y ones are tal, painted up in Death Guard, up 180. whatever colours you want. Some other little options there on the Predators. You've even got little guys poking their heads out the top of the tanks to kind of represent maybe commanders in the detachment. Warhammer de Horus Heresy, Legion really cool Imperialis. And then the other half of the box, Y the luego Solar saldrá otra caja Auxilia. con la So, Legion Solar Auxilia, for those of you who are not Caótica. super Con familiar la with Legion Horus Heresy, Caótica. these are the Y luego human saldrá con la troops, Legio the de auxiliaries that have been Legio attached Martis. to the Space Legio de Marine Marte. legions to give them some backup. They're human warriors. By human standards, they're relatively elite, but they're not anything like the same level of Space Marines. They do have pretty good kit, so kind of like carapace level armor. They've got kind of las-based weaponry, some extra kind of special weapons and stuff Madre like mía. that. Pues nada, así que anunciaron Epic Vast para numbers of Herejía de Horus, raised pero from the solar sorprendido que system, me hallo Solar Auxilia comes con, from, and con esta spread caja de out across the inicio. galaxy. El único Those problema ones es saber that el were with precio, the nada traitor más. legions when they turned, Para saber now si of course, compensa the traitor realmente alongside comprarlo their, directamente attached Space Marine o legions, so they now fight on both sides of the Horus Heresy. sacártelo en impresión So 3D, it was porque una cosa about, te digo, fixed sacar una up impresión all 3D de the estas army cositas elements were es made up algo of difícil, Solar algo Auxilia, difícil and 2/3 of them was y stationed in tedioso. various Es worlds, tedioso. Es mucho barato, pero es garrisons and that tedioso. kind of thing. So obviously when Horus set up the heresy, as it were, he ensured quite a few of them were going to come with him at the same time. Yeah, so really, really nice miniatures there, level of detail. You got some flamers as well, so you got some flame sections. Y claro, luego toca saber si van a sacar más ejércitos o se va a quedar esto como un juego cerrado entre dos ejércitos pequeños. And you've got some shock troops. I think these might be my No lo sé, favorite of hay the muchas Solar Auxilia, incógnitas. just because the concept of not only do you have to fight a space marine, we're not even going to give you a gun, so we're just going to give you an axe and a pat on the back, and it's quite a good axe, and you've got quite good armor, but fundamentally they're still asking you to do quite a big job for just a human with a hatchet. I say it's one of those things. So these guys are like the elite of the elite. So Warhammer they're Epic, not Herejía de these Horus. sort of bodyguards Legion or, Imperialis, as I say, shock troops, con caja to completa sort of entera. in closed spaces of bunkers or ships. You know, having a power axe is a big advantage. But as you said, suddenly you're on this vast battlefield against Space Marines, and it's probably not going to go your way. Yeah, but Me ha parecido oír algo. Against other Solar Auxilia. Así puedo otra vez la imagen. Me gusta la imagen, pero claro. We've got something we haven't seen before. We've got some heavy Sentinels for the Solar Heavy Auxilia. Sentinels. So these are Aethon. forerunners, I suppose, of the Sentinels that you know of in Warhammer 40,000, and these are heavier, better armored, better armed. Multi-lasers and kind of multiple. No sé qué pensar. Me gustaría saber la opinión de Max, la opinión de Barbut y la opinión de Darth de este Epic 30.000. Porque el problema está en el precio, sobre todo. En el precio. So they've got a mixture of anti-armor and anti-infantry, but whilst they're not going to contend with a tank, you know, they can hold their own pretty well. No, han dicho, Brian, han dicho que estos son un pelín más grandes. Son de la misma escala que Adeptus Titanicus y Aeronautica Imperialis. Con lo cual, son un pelín, son más grandes que el Epic antiguo. Warhammer 40,000 for a very long time, part of the lore of Warhammer, and you get a chance to. También te digo una cosa, esto te lo pintas en 2 tardes. Legions Imperialis. Esto te lo quitas en 2 tardes, te lo quitas en un momento. Weapon options, you can see a few of them there. You've got Vanquisher, standard battle cannon. You've got las cannon, heavy bolter. También es gracioso tener Lehman Russ en chiquito, Tiene que estar gracioso tener Lehman Russ en chiquito. You'll notice looking at these miniatures, they are. Yo no creo que valga 200 pavos. No creo que. Yo 180 porque conocemos a Games Workshop y sabéis que suele poner las cosas caretes de cojones. Pero mira, si lo ponen por 90 euros, tío, aunque fuera, me la compraba. Me compraba la caja, pero del tirón, por 90 euros. Son cosas pequeñas.
Son un montón de cosas, pero son cosas muy pequeñitas, tío. La caja no es tan grande. Es que es una caja chiquitita, no es una caja de edición o de campaña que es grandísima, como he hecho Sigma 40.000. Una caja pequeña. Esto es pequeño de narices. No te puedes cobrar más de 100 pavos por una caja tan pequeña, aunque lleve un montón de cosas, porque ya hay muy poquito plástico. Pero bueno. A ver, ¿qué es lo que pasa? Si los de, ya sabéis, si los del otro charco, los americanos, se matan por esta caja y se la intentan conseguir, pues seguirán con el juego. Y si los americanos pasan del tema, pasarán. Y los Warhounds. Son bonitos, tío. Son bonitos, pero 60 euros dos en estos Titanicus es caro, es muy caro. Horus Heresy era versions of Aeronautica planes. So if you've got stuff like Thunderhawks and that sort of thing, you can put them into your armies and use them as Legion transports. No, Carlos, depende del precio. Si vale 260 euros no me voy a comprar. Para eso tengo los teles. Si sale un precio más asequible, pues me lo puedo pensar para comprármelo. Es chiquito, las cosas chiquitas me gustan. Estoy acostumbrado a tener a las cosas chiquitas. Yes, as you said, these are weapons that I believe we've shown off before, but they've always been in resin. So this new plastic kit allows you to have Ursus claws, plástico, todo plástico. Okay. Eradicator there you can see on the right-hand side. Todo plástico. Missile Vale. pods with Swarmer or Shudder missiles, and an incisor pattern melter lance for when a Warhound Titan, a Scout Titan, as Scout. Quieren revivir Aeronautica Titanicus. Pues ¿sabes cómo se revive? Teniendo stock. Así se reviven las cosas, teniendo stock en la tienda. No tienes stock, no sé cómo coño vas a revivir las cosas, macho. Ya lo hago yo, Carlos, las cosas chiquitas. Al inicio eran 120, traen 2 Rivers, 2 Warhammer y 2 Cerastus. Ya, es que es eso. Por 120 me la compro. Por 120 me la compro. Si sale 120, me la compro. Por la gracia de tenerlos y pintarlos y jugarlos. Porque esto seguramente sí podré jugarlos. Por 180 no voy a comprar. No, porque me la puedo imprimir. Y el libro. Es que ahí está el tema. Aquí tenéis el libro de reglas. Que también no es que solamente sea el plástico, es que es también el libro gordo de petete. Igual, con las reglas. ¿Qué es lo que realmente me interesa a mí? El libro. Ya sabéis cómo yo soy coleccionista de libros de manuales, de códex y de tal, y de Battletoms. Para leérmelos, este libro sí lo quiero. Y este libro no me lo van a vender suelto. Esto es caro, estos son 50 pavos mínimo. Claro, que ese es el problema. El libro sí lo compro. Sí, el libro. Vamos a ver, sí. Carlos, sea que me vende el libro suelto a un precio razonable, me compro el libro. En despiece, no hay ningún problema. Yeah, we will have lots and lots about Legion Imperialis on the Warhammer community website over the next few weeks. It is a whole game system that we're going to tell you all about. So in terms of the nuances of the rules and how that works, we'll be able to talk about that. Me interesa la caja por el libro. Si está a buen precio, me compraré la caja. Si no está a buen precio, me compraré el libro suelto. Punto. Pero si son cosas chiquitas, tío, las cosas chiquitas molan. El Warmaster mola un montón. Y ahora Epic, pues vale, aunque sea en energía de oro, bueno. Rather than being Warhammer 40,000 base game, it is heresy focused. You will see lots and lots of stuff that is part of the Horus Heresy show up in Legions Imperialis. So if you have a favorite unit, más cosas van a ir saliendo en. Chances are it will probably sacarán más cosas. Sí, claro, sacarán más cosas si vende. Si vende el juego, pues sacarán más cosas. Si no, pues se olvidarán del juego. Y ya está. No, la presentación está bien. La preview está bien. No está. No ha sido un poco mierda y tal. Pero bueno, ya se ha acabado. Esto ha sido lo último.
No creo que haya escenas de créditos. Pero bueno, ahora me gustaría saber luego la opinión de Max, Barbut y Darth, sobre todo Darth, que es la voz de la razón, la voz de la comunión de todas nuestras mentes. La caja me ha gustado de Herejía de Horus, me ha gustado mucho. Que la voy a jugar, pues me gustaría jugarla. Que me la voy a comprar, depende del precio. Si no, libro, perdón, libro y es de eso. He terminado. Whilst Legions Imperialis is amazing, Talia on that Manticore is just beautiful. Okay, well, I'm going to choose. I'm excited about the Cruel Boys, so I'm going to buy some of those and paint them up and play some Warcry. And I'm excited about that. But obviously, vale, los Cruel Boys son de Warcry, no son de Underworlds. Son de Warcry. Por si quedaba alguna duda. Warhammer Age of Sigmar or the Mortal Realms, there's loads of stuff on the way there. ¿Algún teaser a lo mejor el último? Se lo estoy esperando. Pues mira, las habéis sacado caja nueva de Free Cities, personaje nuevo de Free Cities con Mantícora, nuevo Cerastus, nuevo compatible de Cerastus con nuevo equipamiento, banda nueva de Plaga, de Scavens de la Plaga para Underworlds, banda nueva de Cruel Boys, cazadores de monstruos para Warcry, y ahora esta nueva caja de Herejía de Horus en chiquito. Veamos a ver si han sacado algo, van a sacar o no, en el preview, aquí algo, sí, a ver. Venga, sí, adiós gente, un besico. No. ¿Cuánto está 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Pum, se acabó. Vale. Pues nada, no hay nada. Así que nada, gente, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Ha estado bien, no ha sido mierda como otras previews que hemos tenido. Han sacado cosas que estaban interesantes. Caja nueva de Free Cities of Sigmar con infantería, personajes y caballería. Comandante en Mantícora que veremos las opiniones de nuestros amigos, qué es lo que dicen. Nuevo Cerastus con nuevos equipamientos. Banda de la Plaga de Scavens para Underworlds, que yo me la voy a comprar. Hombre, eso no lo sabe Dios. Nueva banda para Warcry de Cruel Boys, que no está mal, la verdad, con babuinos. Y esta revelación sorprendente de la caja completa de ejército completo o 2 mini ejércitos para Herejía de Horus Epic 30.000, con una escala un pelín más grande. Falta por saber el precio. Cuando sepamos el precio yo daré mi opinión sobre ello, diré si me lo compro o no, pero el libro, ya os lo digo que el libro sí me interesa por narices. Así que nada, gente, gracias por acompañarme. Esta noche seguimos otro ratito más para dar los sorteos para los miembros de YouTube, suscriptores de Twitch y sobre todo Patreons de todos nuestros patrocinadores de este mes. Y también vemos el junio con Khorosu en Instagram. Dejamos de usar Instagram y nos pasamos al Discord, en el cual podéis subir todas las fotos en el Discord de todo lo que pintéis todos los meses y lo veremos a final de mes. Así que la gente, como siempre, muchas gracias, bye Peto. Vuelta de dinastía, como siempre, gente, sed buenos e id siempre a por ellos. Orre, gente, nos vemos. Chao.